Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González y hoy vamos a seguir la clase de las células y sus funciones. El tema de hoy, más que todo, va a ser organelos, ¿sí? Los organelos, pues, son componentes que están dentro de la célula, en la parte líquida. Bueno, todo lo que está dentro son organelos. El citoplasma es la parte líquida de la célula que se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear. Ahí en esa área van a haber varios componentes, como por ejemplo proteínas electrolíticas, glucosas disueltas, a veces moléculas de azúcares, van a encontrar grasas neutras, gránulos de glucógeno. Para los que no sepan qué es el glucógeno, el organismo con la insulina, cuando hay exceso de azúcares, nosotros comemos y hay un exceso de azúcar, para mantener el azúcar a nivel de la sangre, el organismo a nivel del hígado transforma la glucosa en glucógeno. Desgraciadamente que estos gránulos de glucógeno, cuando son demasiados, se convierten en grasa. Y como el proceso de la glucogénesis es a nivel del hígado, entonces se convierte en hígado graso, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo no come, cuando el cuerpo no come, entonces este glucógeno es transformado a glucosa para sacar energía del organismo. También en el citosol vamos a encontrar ribosomas, vesículas secretoras y los orgánulos, ¿sí? Que es el tema del día de hoy. ¿Cuáles son los orgánulos que vamos a ver? Bueno, las mitocondrias, los centriolos, las vacuolas, los lisosomas, el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, ¿sí? Todos estos son los componentes que están en el citosol o dentro de la célula. Y esos son los que vamos a detallar cada uno de ellos con sus funciones. Vamos a comenzar con el retículo endoplasmático, que son dos, ¿verdad? El rugoso y el liso. La superficie del retículo endoplasmático van a contener una serie de enzimas que ayer habíamos dicho que las enzimas son proteínas catalíticas, es decir, que aceleran la transformación de sustancias. Y estas enzimas se van a encontrar unidas a las membranas eh, que forman el retículo endoplasmático. Aquí entonces van a ocurrir las mayores funciones del metabolismo celular. El retículo endoplasmático está formado por el rugoso y por el liso, ¿sí? Aquí está el retículo endoplasmático rugoso, que es este que está acá, el que tiene gránulos, y el que no tiene gránulos se llama retículo endoplasmático liso o agranular. Estos dos. Muy bien, comencemos con el rugoso. El rugoso es en el exterior, eh, eh, está pegado con el núcleo, es una continuación del núcleo, y en esto va a tener una gran cantidad de partículas granulares diminutas que se le han denominado ribosomas, ¿sí? Este retículo plasmático rugoso lo que va a contener son ribosomas formados por ARN y proteínas.
porque son las que traen la información del ADN. Es decir, hay ARN mensajero, hay ARN transformador, ¿sí? Entonces, todos esos proceden del núcleo y que sale el núcleo, entonces se van en dirección al retículo endoplasmático rugoso en primer lugar. El ARN trae toda la información necesaria para sintetizar nuevas proteínas. Aquí entonces van a crear o van a unir los componentes químicos de las proteínas, ¿sí? Pero no van a dar su especialización, es decir, que las proteínas son a nivel simples. Aquí tenemos el núcleo y del núcleo se continúa con el retículo endoplasmático y todo ese montón de gránulos que ven ustedes aquí son los ribosomas, que son los encargados de la producción de proteínas. El retículo endoplasmático agranular o liso, que es la continuación del rugoso, pues va a tener, y la diferencia que tiene con el granular es que no tiene los ribosomas. Entonces, por esa razón da un aspecto liso. Y la función de esto es sintetizar lípidos, es decir, la formación de monoglicéridos, disiglicéridos, triglicéridos, ¿sí? Que nosotros normalmente estamos más familiarizados con los triglicéridos. Pero primero forma los monoglicéridos, que tienen una molécula de glicerol. Ahí el diglicérido, que tiene 2 moléculas de glicerol, y los triglicéridos, que son 3 moléculas de colesterol, que esos son de glicerina, perdón, que son los que forman las grasas. Y luego se transforma en otras grasas más especializadas. Aquí tenemos entonces el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Que está ausente. Los puntitos estos que se miran acá, que son los ribosomas, están ausentes en esta parte de aquí. El aparato de Golgi, que también es una estructura anatómica de la célula, es un organelo que está fusionado con el retículo endoplasmático. Es decir, está unido a ellos porque todo lo que salga del retículo endoplasmático, entonces el aparato de Golgi se encarga de darle una salida, como vehículos que ustedes quieren ir a la universidad. Entonces el aparato de Golgi forma estas vacuolas secretoras para llevar, por ejemplo, restos del metabolismo, ¿sí? Lo puede llevar en esos componentes o vacuolas o vesículas secretoras que produce el aparato de Golgi. Acá entonces forman los ribosomas que saca o los componentes que saca el retículo endoplasmático. Entonces son capturados por el aparato de Golgi y el aparato de Golgi, su tejido lo envuelve y lo manda hacia el citosol y después hacia afuera de la célula. Estos lisosomas que son producidos por el aparato de Golgi, que son vesículas que se producen por la ruptura del aparato de Golgi. Si vemos acá, aquí hay una ruptura, ¿sí? Es decir, aquí se va a cerrar la membrana del aparato de Golgi y también se va a cerrar aquí y entonces forma estos lisosomas, ¿sí? Estos lisosomas se van a encargar
de prácticamente la digestión celular. Es decir, todo lo que desperdicios, residuos que sobraron del metabolismo del ciclo de Krebs, del metabolismo de la creatinina, de la urea, entonces son eliminados a través de estas células. ¿Cómo lo hacen? Bueno, enrollándolos, cubriéndolos y es transportado hasta la membrana celular. También todas las cosas dañadas de las células son transportadas a través de ellos. Alimentos ingeridos, bacterias o sustancias no deseadas, porque estos lisosomas en sí son una serie de enzimas catalizadoras que tienen algunas propiedades como, por ejemplo, la hidrolizar, o es decir, romper una molécula a través del agua, ¿sí? Entonces, se combina con el hidrógeno porque el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Ejemplo, el glucógeno que habíamos dicho que era la molécula de transformar varias moléculas de glucosa en un glucógeno, en una molécula. Es decir, un glucógeno tiene varias moléculas de glucosa. Entonces, si el organismo necesita energía, porque el organismo, la persona no está comiendo, no está ingiriendo azúcar, entonces como ya tiene acumulado el glucógeno, en los periodos donde la persona no come, entre una comida y la otra comida, o esos ayunos prolongados, entonces hidroliza el glucógeno. Y al hidrolizar el glucógeno, entonces salen las moléculas de glucosa y en la glucólisis forma como metabolismo celular el ATP. Y entonces ya el cuerpo tiene energía para seguir trabajando. El otro también es que estos lisosomas pueden hidrolizar las proteínas. Y al hidrolizarle las proteínas que ya no necesita o proteínas nuevas que vienen del exterior o proteínas viejas que ya están en el cuerpo y que ya cumplieron con su función por su vejez, entonces son separadas sus componentes y eso se le llama hidrólisis, convirtiéndolo en aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos se pueden descomponer, hidrolizar también y formar parte del ciclo de la urea. O estos aminoácidos pueden ser parte de otros componentes que el organismo en el metabolismo de las proteínas va a generar entonces proteínas nuevas, como por ejemplo la hemoglobina, que es una hemoglobina, es una proteína cuaternaria, es circular, entonces puede ser utilizado para hacer otras proteínas nuevas. De esa forma funciona eso. Los lisosomas pues salen del aparato del Golgi y se dirigen a la membrana celular, ¿sí? Para expulsar los materiales que ya no ocupa. Habíamos hablado que había varios tipos de enzimas, como por ejemplo las peroxisonas, que más que todo formadas por autorreplicación, o es decir, una producción del retículo endoplasmático liso, y que contienen varias enzimas también, como la oxidasa. La oxidasa es una enzima catalizadora que separa las moléculas por oxidación, ¿sí? O la catalasa, que también es otra que llega a provocar eh, 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 em, em, formación de sustancias por oxidación. Una es la destrucción y la otra es la formación, ¿sí? Cuando hablamos de una molécula que dice oxidasa, catalasa,
oxidasa. Estamos hablando que tiene dos nombres. El primero es la función de qué cosa va a ser catabolismo y asa de enzima, de oxidación y asa de enzima. Aquí está mal escrito oxidasa, es con una S, ¿sí? No es con una Z, es con una S aquí. Ahí está mal escrito. Voy a tratar de cambiarlo ahorita porque si no se me va a olvidar. Un momentito. Ahí. Porque esta se la voy a volver a subir a la plataforma porque estaba mal escrito. Ahí sí. Oxidasa, ahí sí está bien escrito. Las vesículas secretoras eh, que proceden principalmente del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, pues se liberan al citoplasma y del citoplasma a la membrana celular, y en la membrana celular se van a acoplar abriendo una puerta, pero que queda sellada por dentro para liberar el contenido que lleva ahí. Veamos este ejemplo. Aquí está el aparato de Golgi. En su contenido lleva los restos del metabolismo que fue utilizado para la producción de proteínas, producción de lípidos. Los encapsula, aquí lleva encapsula, va en el citosol. En su salida puede recoger otro o un microorganismo o una bacteria o virus cualquiera, o puede seguir el rumbo que ya llevaba para liberar los restos de desechos, ¿sí? Al espacio extracelular, y este se va a la microcirculación y luego se va a los riñones o al sistema respiratorio, porque aquí puede ir dióxido de carbono, también oxígeno, agua, ¿sí? Eh, pero también estos componentes sólidos los pueden ser eliminados a través de esta vesícula, ¿sí? Secretoras, donde se fusiona con la pared celular y luego se une esta parte de acá de la membrana de la vesícula, se une con la membrana de la celular, se abre y queda liberado los componentes. Y ahí luego, ya como ya queda cerrado, se empareja. La reparación es en cuestiones de segundos, ¿sí? Es inmediato. De esa forma trabaja eh, la exocitosis, así se le denomina, un mecanismo de transporte, exocitosis, es decir, sacar componentes de líquidos o componentes del agua, pinocitosis. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Los mecanismos de transporte. La mitocondria es otro organelo que eh, la función principal es el ciclo de Krebs. Es la formación de energía en forma de GTP o ATP, adenín trifosfato o guanín trifosfato, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas puede llegar a provocar la mitocondria energía porque necesitamos combustible. Un carro necesita gasolina, ¿verdad? Una estufa necesita gas. Entonces nosotros necesitamos también un tipo de combustible que se llama ATP o adenín trifosfato o guanín trifosfato. Así se le denomina. Entonces, la mitocondria está encargada de lo que se denomina metabolismo energético, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la mitocondria? Pues la membrana exterior, también formada por fosfolípidos, que ahí tenemos un espacio. Luego tenemos una membrana interior, tenemos la cavidad interior. En este proceso de estos canales
se van a llegar a producir lo que es el metabolismo del ATP. Aquí vamos a encontrar el ADN mitocondrial, en la que establece las funciones de las enzimas, como la ATPasa, acuérdense, ATP, que es adenina-fosfato, y ASA, es la enzima que convierte la ADP o AMP en ATP, es decir, que transforma sumándole un fósforo a estos componentes para finalmente convertirlo en una molécula de energía de ATP o GTP. ¿Sí? También tenemos el esqueleto. El esqueleto o la parte que mantiene la estructura y la forma de la célula, el citoesqueleto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de filamentos, ¿sí? Estructura filamentosa, que tenemos de diferentes gruesos, de 7 nanómetros, de 8 a 12 nanómetros y de 25 nanómetros. Entonces, estos van a mantener la estructura redondeada que conocemos de la célula, y algunos van a servir como tubería o conductos, ¿sí? Tenemos los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Ya estos son la combinación de estos para hacer tubos más grandes, que también funcionan como mecanismos de transporte y forman el citoesqueleto. Estas son fotografías de el microscopio electrónico, que son cantidad de aumento, ¿verdad? Entonces, ahí están los microfilamentos más delgaditos, los microtúbulos, aquí tienen un hueco, y los túbulos grandes, que tienen un hueco más grande, pero combinadas con estas primeras, ¿sí? Todo esto le van a dar, los microtúbulos son los más grandes estos, perdón, todo esto le van a dar la forma a la célula y van a mantener la forma en que lo conocemos. De ahí tenemos el núcleo que prácticamente es el centro de control de célula y va a tener todo el material genético que se forma por la combinación de nuestros padres, madres y padres, ¿sí? 50% del mamá y 50%, y como es una reproducción sexual, es la combinación de dos células, el ovocito y el espermatozoide, entonces se combina una nueva persona, ¿sí? No igual ni idéntica a los padres, sino que una persona de la misma especie, pero con diferentes características externas, diferentes colores de ojos, diferentes formas del pelo, bueno, todo eso. El ADN va a mantener el material genético que va a tener todo lo que es la formación de la división celular, y esta división celular entonces va a crear nuevas células, y la creación de nuevas células van a ir uniendo una célula con otra hasta formar tejidos, órganos, aparatos y todo un cuerpo humano, ¿sí? El núcleo tiene los nucleolos y los ribosomas, que en sí son los que van a contener grandes cantidades de ARN, porque el ARN se forma a partir del ADN, ¿sí? El ARN son moléculas nuevas y el ADN es una molécula vieja que nada más podemos replicarla, no crear nuevas moléculas como el ARN. Entonces el ADN trae la información de cómo hacer ARN, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo. Miren
cómo se fusiona el retículo endoplasmático rugoso. Es una continuidad, pero es otro organelo diferente. Pero que lo que sale de aquí, entonces del núcleo, viene a dar al retículo endoplasmático rugoso. Y que es el ARN con proteínas. ¿Sí? Este es el nucleolo, los poros que están formados por los microtúbulos. ¿Se acuerdan los microtúbulos? Los filamentos pequeños, filamentos intermedios, ¿sí? Que también están dentro del citoplasma, fuera del núcleo. Y cada una de estas nos va a formar los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas van a tener el material genético ubicado en el nucleoplasma. Ahí vamos a tener todo ese material genético de nuestra información, ¿sí? De cómo vamos a hacer, si vamos a ser hombres, si vamos a ser mujeres, si vamos a ser altos, si vamos a ser bajos. Aquí está entonces el núcleo, ¿sí? Esto lo vamos a ver el día de mañana, pero solo lo voy a mencionar la otra semana, el lunes, pero solo lo voy a hablar sobre que sistemas funcionales de la célula es la ingestión por la célula. La ingestión se puede hacer como la endocitosis, o es decir, introducir cosas hacia la célula. También puede ser por difusión facilitada, que son mecanismos de transporte pasivos, o ósmosis también el otro mecanismo, y transportes activos, como por ejemplo el antiporte, cotransporte, contratransporte, que lo vamos a ver y vamos a explicar cada uno la próxima semana. Entonces, en la ingestión de la célula, ingestión es consumir, acuerden, la exocitosis no cabe acá, porque la exocitosis es sacar los restos de la ingestión. Más que todo estos mecanismos es para introducir nutrientes, agua, electrolitos, pero a veces se pueden colar los virus, las bacterias, los hongos y algunas sustancias químicas, pero la célula se va a encargar de eliminarlas, sacarlas y eliminarlas. Pero a veces esos mecanismos de defensa y de limpieza fallan y entonces nos enfermamos. Y ahí es cuando vamos a necesitar la necesidad de administrar fármacos para ayudarle al organismo a combatir estos microorganismos, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video, yo creo que así da tiempo, muy bien. Un pequeño video de un resumen, más que todo, de lo que hemos hablado entre el día de ayer y el día de hoy, que dura aproximadamente 7 minutos. Prácticamente todo lo que hemos hablado en estas 2 horas lo vamos a ver en 7 minutos en este video que está bien resumido. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen 3 estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen 2 grandes grupos o 2 grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. En transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica.
Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas, el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Bueno, espero que les haya gustado ese pequeño video que prácticamente hace un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Todavía de células nos falta el mecanismo de transporte. Aprendernos bien cómo una célula va a transportar moléculas, porque ese es el medio en que los fármacos utilizan para utilizar ese mecanismo de transporte natural de la célula. Entonces se aprovecha de las virtudes de los mecanismos de transporte para introducir un medicamento y para sacarlo. Entonces, que eso es lo que va a tener una acción en el metabolismo, va a ser un cambio biológico, y esto es ya sea en los microorganismos, ya sea en la misma célula, o ya sea en las enzimas que actúan sobre el metabolismo. Y entonces de esa forma actúan los medicamentos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? No sé si les gustó el videíto. Estaba corto y bien resumido, y parecía que se aprendió bastante, no sé. Sí, doctor, está muy bueno. Estaba bonito, doctor. Bueno, si no hay preguntas, pues les deseo un buen fin de semana. Estudien para el examen. Acuérdense que vamos comenzando, pero de repente el tiempo vuela y ya está el examen encima. Entonces, vayan estudiando y vayan trabajando en el trabajo de investigación del tema que se fue asignado, ¿sí? Para que lo hagan con paciencia. Acuérdense colocarles cada información que agarren de los libros, del internet, usen el formato APA, porque ese es el que pide la universidad para no tener problemas legales con lo que es el plagio, perdón, por los derechos de autor, ¿va? Entonces, le ponen la cita bibliográfica y al final ponen la bibliografía, ¿sí? No es lo mismo cita bibliográfica con bibliografía. La cita bibliográfica, ustedes copian un párrafo o transforman un párrafo de un libro, y al final de ese párrafo usted le pone entre paréntesis el apellido del autor y el año. Y al final, la bibliografía, que ahí sí va el nombre, el apellido, el año, el libro, ¿cómo se llama? El capítulo del libro, la página, el editorial, ¿sí? Entonces ahí sí va más completo, pero el Word tiene para insertar citas, insertar bibliografía, que facilita mucho más fácil el trabajo de la parte de derecho de autor. Entonces, para que busquen el material que les puse ahí de cómo se trabaja en Word,
para aplicar las citas y la bibliografía, y van a ver que es fácil, muy fácil. Más que estar ahí apuntándolo manualmente y después que no sabemos, que de repente yo reviso el trabajo y le falta cita y le falta el otro, y volver a revisar todos los trabajos para ver de dónde salió esa información. Es un trabajar terrible, es 2 o 3 veces el mismo trabajo. Pero cuando lo hacen con el formato de Word, el método Java, entonces súper facilísimo, ¿sí? Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Acuérdense que tienen otra actividad, creo, para esta semana que viene o esta, no me acuerdo la fecha, pero tiene una actividad de las células, ¿sí? Feliz tarde. Está bien, doctor. Feliz tarde. Igual, Nos vemos, doctor. Feliz tarde. nos vemos, mucho gusto. Feliz tarde, doctor. Pase feliz fin de semana. Gracias.